Tardes, perdón. Buenas tardes. Espero que ustedes se encuentren muy, pero muy bien. Yo ando un poquito medio descompuesto, me duele la panza. Así que cualquier cosa, si me llego a caer por acá, no pasa nada, creo que no va a pasar nada. Pero lo bueno de esto es que nos podemos reunir un día como hoy, un día domingo. No sé si a ustedes les pareció, o a mí solamente me pareció, pero el fin de semana pasado me sentía raro. Si bien tuvimos las elecciones, ¿sí? Y pasaron las elecciones de por medio, el no juntarse, el no estar juntos, el no compartir, ¿cómo? Nos juntaron, pero era el sábado, estamos hablando del domingo, pero a veces por ahí son decisiones tan difíciles porque a veces se toman en cuenta cosas y a veces no se toman en cuenta cosas, y nos pasa esto, ¿no? Que si no, tenemos que hacer como en otros lugares, como en el lugar donde viene mi esposa, mi suegro, que tiene la reunión, un día de elecciones, la reunión es a las 6 de la mañana. Yo no sé cuántos de nosotros nos veríamos a las 6 de la mañana. La familia donde está mi suegro, 6:30 hace la cena del Señor para obviar todo este tema de la suspensión de las actividades, pero solo la cena del Señor. ¿Cómo se verían a las 6 de la mañana haciendo la cena del Señor? Me dicen que no, me dicen que sí algunos. Ya está amaneciendo, ya cuando estamos en esta fecha, 5:30 de la mañana, creo que estamos ya amaneciendo y el clima ya se pone más lindo. Pero lo precioso de esto, sí, es que hoy podemos retomar y juntarnos. Y hoy vamos a cerrar con el capítulo 4 del libro de Jonás, ¿sí? Hoy le llamamos la bondad de Dios o la bondad del Señor. Hay una canción que tenemos que cantamos y que habla justamente de eso. Pero antes de eso, yo no sé si ustedes se acuerdan que teníamos un versículo a memorizar. En 2 de Corintios, te voy a invitar a que hables tu Biblia, 2 de Corintios capítulo 5, 2 de Corintios el capítulo 5, creo que ya a esta altura lo tendríamos que saber casi ya de memoria. A ver si se acuerdan, capítulo 5, ¿y qué versículo? 14. Bien, Cecilia, 14 y ¿cuál más? 5, 14 y 15, ¿se acuerdan? Lo vamos a leer una vez y después vamos a tratar de decirlo de memoria. Y dice así, capítulo 5, de 2 de Corintios, versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. A ver si lo tratamos de decir sin mirar la segunda vez, ¿sí? Ya venimos, ¿cuántos domingos? Sacando el de la votación, ya venimos 4 domingos, así que, como se dice un versículo en un mes, nos tenemos que aprender como iglesia. A ver, vamos a decirlo. 1, 2, 3. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que resucitó por ellos. Bien, ¿dónde se encuentra? 2 de Corintios 5, 5, 14 y 15. Y lo precioso de esto es que el desafío es para nosotros. No sé si ustedes se acuerdan, ahora sí vamos al libro de Jonás, abramos nuestra Biblia en el libro de Jonás. No sé si ustedes se acuerdan lo que veíamos viendo la última vez. Leandro nos compartió de 4A, ¿se acuerdan las 4A? No estamos hablando de las pilas, no estamos hablando ni de 2A ni de AAA, sino estamos hablando de 4A, que nos hacía mención y el foco en el capítulo 3. Y si ustedes se ponen a fijar cuando termine el capítulo 3, quiero que leamos el último versículo, y dijo, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de sus malos caminos, y se arrepintió del mal que le había dicho que les haría, y no lo hizo. O sea, termina el capítulo 3 y es un capítulo de gloria, de victoria. Imagínense ustedes, para todo predicador siempre le gusta que el mensaje que se dice realmente pueda llegar al corazón de las personas, pueda transformar la vida de las personas y pueda haber cambio en las vidas de las personas. Es lo que todo maestro espera. Cuando uno da clase, la transmisión de ese mensaje, la transmisión de ese concepto, nos pone a nosotros alegres cuando la persona que lo recibe lo puede entender y lo puede aplicar. Y uno mira el capítulo 3 y dice, gloria a Dios, se convirtió toda una ciudad. ¿Cuántas personas había? ¿Se acuerdan?
Más de 2000, muy bien Lolo, pero ¿cuánto más o menos? ¿100? 120.000, ahí en el último versículo del capítulo 11 dice, no tendré piedad de Nínive, aquella ciudad donde hay más de 120.000 personas que no pueden discernir entre la mano derecha y la mano izquierda. Y esto es importante entender porque en el concepto de la vida del judío, ¿se acuerdan cuando los reyes tenían que ser nombrados? Dice que no se tenían que apartar ni a derecha ni a izquierda y que en el centro tenían que tener, ¿qué cosa? La ley de Dios y estudiarla todos los días. Y ese es el concepto que está tratando de que nosotros podamos entender, que había una nación que no tenía a Dios en su centro, que no tenía a Dios en el medio, y tomaban decisiones a la derecha y a la izquierda. Y vimos un montón de cosas, vimos cuánto asesinaban, lo sanguinarios que eran, lo violentos que era la nación, lo perverso que era, y aún así Dios envió un mensajero para que esa nación se pudiera convertir. Entonces termina el capítulo 3 y dice, gloria a Dios, se convirtió todo el mundo. Y podríamos hacer un pequeño repaso, que hubo un gran avivamiento. Personas que eran malhechoras, personas que eran malvadas, personas que tenían sus dioses, personas que eran muy sanguinarias, terminaron convirtiéndose al Señor. Y dice ahí lo que leímos recién, 120.000 personas. Nosotros encontramos otro avivamiento más o menos parecido en la carta de Hechos, capítulo 2, versículo 41, donde predica Pedro y se convierte en 3.000 personas. ¡Wow! Estábamos hablando de que en una ciudad se convirtió toda una ciudad, 120.000 personas. Y en la época que se escribió el libro de Hechos, aproximadamente la comunidad o la cantidad de gente que había normalmente eran 50.000, 60.000, hasta 70.000, dicen algunos escritores, permanentemente había en el pueblo de Israel. Pero cuando se hacía la celebración de la Pascua, se triplicaba. Podría haber hasta 150.000 personas en la ciudad de Jerusalén. Por eso cuando el Señor Jesús nace y tiene que buscar lugar, ¿qué le dicen? No hay lugar, porque está todo copado, está todo unido. Toda la gente vino acá para celebrar la fiesta y no se puede con todos ustedes acá, no hay lugar para nadie. Entonces, había muchísimas personas y uno se podría poner contento, gloria a Dios, 120.000 personas, un gran avivamiento, personas que cambian su vida, personas que dejan sus pecados. Pero también podemos hablar del impacto del mensaje. El versículo 4 de este capítulo que estuvimos leyendo en estos días, capítulo 3 y versículo 4, dice, comenzó Jonás, a entrar a la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Sí? De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y el impacto del mensaje no solo por lo breve, ¿cuál era el mensaje? Nínive iba a ser destruida. Pero no solamente por eso, sino también por el alcance. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que cuántos días tenía que caminar Jonás para cruzar toda la ciudad? Eran aproximadamente 3 días. Y ustedes si leen este versículo 4 del capítulo 3, dice que predicaba diciendo, he aquí, en 40 días será destruida Nínive. Versículo 5, y los hombres de Nínive creyeron y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, del mayor hasta el menor. Pero cuando comienza este pasaje, ¿cuántos días se caminó? Versículo 4, ¿cuántos días caminó? 3 días. ¿Camino de cuánto? Un solo día. Un solo día fue a caminar a la ciudad. Él sabía que en 3 días cruzaba toda la ciudad. Él caminó un solo día. Por eso estoy diciendo, el impacto del mensaje, no solo por lo breve, sino también por el alcance. ¡Wow! Podemos decir que se viralizó el mensaje. Si nosotros nos ponemos a pensar en la época actual, hablando las cosas que pasan, ¿no? Cuando pasa algo malo y queremos escrachar a alguien, largamos un mensaje en internet y decimos todo lo que queremos decir a esa persona y muchas personas lo ven. Y se transforma en tendencia porque muchas personas lo ven y pasan un montón de cosas. Fíjense en ustedes, sin tener ningún celular, sin tener wifi, sin tener la última generación en tecnología, el mensaje se pudo alcanzar a todas las personas tan solo con un día de mensaje. ¿Qué impacto ese mensaje? Qué precioso lo que el Señor hace. Pero también entender esto. Lucas capítulo 15, versículo 10, dice que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. ¿Qué crees vos que habrá pasado en el cielo por 120.000 que se arrepintieron? Estaban de fiesta en fiesta, muchos días de fiesta, ¿sí? Como los casamientos de los judíos, que estaban semanas festejando. Como un año de fiesta, podemos decir, pero había gozo en los cielos. Imagínense ustedes, me imagino a Jonás saliendo de ahí diciendo, gracias Señor por todo lo que está pasando, por las bendiciones que trae, por los cambios en la vida,
por lo poco que tuvo que trabajar, porque trabajé solo un día nomás y el impacto fue grande. Y sin embargo, uno encuentra que cuando comienza el capítulo 4, vamos a leer el capítulo 4, y versículo 1, dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Cómo? ¿No tenía que haber sido la opuesta la reacción? ¿No tenía que haber salido de él el gozo, la alegría, el hecho de que el Señor lo haya utilizado? Y sin embargo dice ahí el escritor, lo primero que le pasó a Jonás, que Jonás se enojó. Y dice dos palabras, y que se apesadumbró, que significa hacerse bueno para nada, ¿sí? Llegó a ponerse tan mal de lo que había visto, en vez de ponerse bien, que no solamente empezó por eso, sino que terminó con esto. Se enojó. Nosotros diríamos en criollo, se calentó. La palabra que utiliza ahí en el original es brillar. Significa que se alteró. ¿Vieron algún metal alguna vez cuando brilla? ¿Lo han visto alguna vez? Hay piezas de vehículos, por ejemplo, que no se pueden hacer soldando. Las tenés que hacer en una sola pieza, a través del calor, con golpe. No estoy hablando de martillo como se hacía antes, sino estirando el metal, estirando el acero a través de máquinas especiales. Pero vos ves que trabaja el acero y es algo caliente, no se puede tocar. Está hablando de este sentido, de que la persona que está acá se puso tan mal que decidió enojarse con Dios por todo lo que estaba pasando. Y uno puede entender cuál es el motivo, lo dice en el versículo 2. Versículo 2 del capítulo 4, dice ahí el escritor, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo estaba diciendo aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo para enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. ¡Wow! ¿Se acuerdan al principio? Habíamos dicho, a lo mejor Jonás no fue porque tenía miedo. Habrá escuchado de todas las cosas que decían. Algunos escritores decían que podía haber tenido familiares cercanos que habían sido capturados por el pueblo asirio y que justamente Jonás no quería ir por ese resentimiento y esa bronca. Y sin embargo acá sale el motivo de Jonás del corazón. No deseaba la salvación de Nínive. Él no quería que Dios obrara en bienestar para él, para ellos. Él pensaba en sí mismo, decía, ¿para qué nosotros? Y es más, se nota que la charla fue dada en la tierra, porque dice, esto es lo que yo te dije cuando estábamos en nuestra tierra. Y dice la versión, ese versículo NTV, dice, entonces le reclamó el Señor Jonás. Y dijo, Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto, dice, a perdonar y a no destruir la gente. Fíjate lo que expresa acá Jonás. Enojado con Dios porque Dios llevaba el bienestar a una nación que humanamente, ¿qué hubiéramos hecho de nosotros? No se lo merecía. No se lo merecía. No eran dignos de recibir tal salvación. Y sin embargo Jonás, enojado con Dios, le dice, yo sabía que vos los ibas a salvar. Por eso yo no quería ir. Por eso no quería estar en ese lugar. Por eso no me quería enfrentar con ellos. Y es interesante esto, que el mensaje decía que en 40 días Dios iba a destruir la ciudad. Y si uno saca cuánto tardaba el viaje de donde él iba a estar saliendo hacia Tarsis, el viaje, dicen los escritores, que duraba, ¿saben cuánto? 40 días. Entonces cuando Jonás subía al barco y se bajaba allá en Tarsis, el pueblo de Nínive estaba siendo destruido por la ira de Dios. Y sin embargo ya vimos todo lo que pasó. Dios lo tiró al mar, del mar lo agarró un pez y un pez lo volvió a poner en la tierra. Le dijo, ve y anuncia el mensaje a Nínive. Qué interesante entender esto del enojo de Jonás. Y dice ahí una cosa muy importante, la salvación no es solo para mí y mi familia. Debe salir de mi círculo e ir más allá. El pueblo de Israel pensaba que ellos solo los que merecían la salvación. Y es más, en la época del Señor Jesús, ¿ustedes se acuerdan con Pedro? Pedro dice que estaba tratando, había subido el aposento alto y estaba orando, y que Dios le menciona, le hace ver una visión en la cual le bajan todos los animales que para el pueblo de Israel eran horribles, que no los podían participar, no podían estar allí, y sin embargo,
En ese momento, aunque no lo entendió, dice, te están buscando, ve a la casa de tal persona, ¿cierto? Simón, ahí te están esperando para que escuches la palabra del Señor y le hables a los que están ahí. Cuando llega a la casa de Cornelio, dice, ahora entiendo que el mensaje también era para ustedes. ¿Te das cuenta que no solamente para nosotros y nuestra familia es el mensaje de salvación? La estrategia del Señor cuando se fue, dice, me seré testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Hace unos años atrás tuvimos una conferencia sobre ese pasaje, no sé si ustedes se acuerdan. Y habíamos hablado que Jerusalén eran todos mis familiares, pero no quedaba ahí. Hablaba de otras personas. Personas que tal vez ni se lo merezcan. Como por ejemplo los samaritanos. Para un judío hablar un samaritano. Y sin embargo el Señor rompió todas las reglas. Lo encontramos en Juan capítulo 3 hablando con ¿quién? Con una mujer samaritana. No solo con un samaritano, sino con una mujer. Y no estoy despreciando a las mujeres. Sino que para la cultura en ese momento, hablarle a una mujer de parte de un varón no era tan común de pasar. Y sin embargo el Señor Jesús, ¿dónde estaba? Hablando con esa mujer. Ahora, tiene que trascender nuestra propia familia. Si bien nosotros tenemos nuestra familia, algunos conocen a Cristo, otros no, tiene que trascender las barreras de nuestra familia. Vos y yo hemos sido elegidos por el Señor, pero no para que el mensaje quede, sino para que el mensaje corra. Para que otros conozcan de Jesucristo. Para que otros conozcan lo que nosotros hemos recibido. Mirá lo que decía en 2 Tesalonicenses Pablo en una oración. Por lo demás, hermano, orad por nosotros. Dice, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y vos tomás la primera carta de Tesalonicenses y tomás la segunda, y vas a encontrar algo que tenía la iglesia de Tesalonicenses que no se le menciona a otra iglesia. ¿Sabes lo que era? Evangelismo. El mensaje había llegado a todas las personas. Y Pablo dice en la carta a uno de ellos, mirá, no tengo que hablar con muchos porque ustedes ya han hecho la obra. Ustedes hablaron a todas las personas. De eso se trata. No solamente que estemos contentos con nuestra familia y oremos para que nuestros hijos lleguen a Cristo, para que nuestros cónyuges lleguen a Cristo, sino para que otros conozcan a Cristo. Tenemos que trascender más allá de estas 4 paredes, de lo que somos nosotros. Y no es una obligación, ¿sabes lo que es? Es un privilegio. Ver la mano del Señor cuando obra en medio de su pueblo. Jonás enojado. Ahora, fíjate 2 cosas más que dice Jonás. Versículo 3, él estaba dispuesto a renunciar. Capítulo 4 y versículo 3 dice, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Uno lo toma así, decimos, tenía sentimiento de suicidarse. Estaba dispuesto a morirse. Y sin embargo, cuando vos lees todo el contexto, te estás dando cuenta que él no quería ¿qué? ¿Qué no quería? Que se salvara la gente. ¿Qué más no quería? Que esa gente recibiera misericordia de parte de Dios. Tenemos otros ejemplos en la Biblia. Elías dijo la misma frase. ¿Se acuerdan cuando lo perseguían? Y llegó a la cueva y estando en ese lugar dijo, Señor, hasta acá llego, no quiero saber más nada. Quítame la vida. Tenemos al ejemplo de Job, pero también uno bajo la depresión, el otro bajo una prueba extrema. ¿Se acuerdan de la vida de Job? Había perdido su casa, había perdido sus bienes, había perdido sus hijos, había perdido su salud. ¿Qué más le faltaba perder? Y sin embargo Job también dijo en un momento, Señor, ya está, ¿para qué voy a seguir viviendo así? Bajo una extrema prueba. Y Jonás bajo el extremo del enojo, dispuesto a renunciar. Jonás, fíjate lo que dice, ¿no? No solamente se enojó con Dios, sino que la decisión que tomó después de ese enojo fue, estoy dispuesto a renunciar. ¿Y sabes por qué se está dispuesto a renunciar? No sé si ustedes se acuerdan, que en el capítulo 3, fíjense que el capítulo 2, perdón, que vimos no solo esta vez, sino hace un tiempo atrás, el capítulo 2, fíjate lo que dice el versículo 8. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia no abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. ¿Y qué dice ahí? Si me van a responder así. A ver, ¿qué dice ahí? A ver, 1, 2, 3. Mas yo con voz de alabanza ofreceré sacrificios. ¿Qué había dicho? ¿Qué es lo que estaba diciendo ahí Jonás? ¿Sabes, Señor?
si vos me sacás de acá, ¿dónde estaba Jonás? Estaba en el fondo del mar, dentro del vientre del pez. Dice, si vos me sacás de acá, yo voy a cumplir tu voluntad. Va, predica, se convierten, y ahora ¿qué dice? Señor, yo quiero renunciar, no quiero saber más nada. Estoy dispuesto a que me quite la vida. Terminemos acá. Dispuesto a renunciar. Pero no solamente esto, dispuesto a ver la destrucción. Fíjate el versículo 5 del capítulo 4 del libro de Jonás. Capítulo 4 y versículo 5 dice, salió Jonás de la ciudad, estaba enojado con Dios, y se acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó en ella a la sombra, para ver qué cosa. ¿Qué iba a acontecer? Si las personas habían aceptado a Cristo, ¿qué iba a acontecer? ¿Iba a bajar la ira de Dios? No. Pero él estaba ahí diciendo, ojalá que el Señor se arrepienta, ojalá que el Señor no lo salve. Se había puesto a mirar, no una serie de Netflix, estaba viendo una serie de terror, que estaba esperando que se destruyera el pueblo, enojado porque no se habían salido las cosas como él quería. Ahora, es interesante que podamos ver algo. ¿Me comí una acá o desapareció? La pregunta es, ¿nosotros nos enojamos con Dios? Ya no, dice. Nos enojamos con Dios cuando no entendemos las cosas cuando pasan y queremos que pasen de la forma que nosotros queremos. Te lo dije como un trabalengua. Pero alguna vez no te salió algo y te enojaste con Dios y dijiste, Señor, ¿por qué me pasó esto? Cuando éramos más jóvenes, hace poco, y estábamos en Andacollo, una vuelta hubo una conferencia. Y se hacían los famosos, que yo lo dije al principio acá cuando recién llegué, que se hacían los famosos encuentros de alabanza y adoración. Entonces estaba el famoso Marcos Iñiguez, que los chicos seguro que lo conocen, que estaba en Aluminé, y venían, la iglesia de Aluminé, nos juntábamos en Andacollo, venía la iglesia de Zapala, y se armaba como una conferencia y se hacían canciones. Entonces ahí cantaba el coro de la iglesia, ahí había posibilidad de que los hermanos presentaran grupos. Yo estaba con un grupo que ahora no toco, que el otro día los vimos, están tocando allá en el norte, en Andresito, un grupo folclórico. Y bueno, se presentaban canciones referidas a la evangelización, se hacía, incluso había un anfiteatro en Andacollo, no sé si ustedes conocen, un anfiteatro como si fuera un estadio, mini estadio, pero estaba abajo el escenario y la gente toda sentada en las gradas alrededor. Entonces se juntaba ahí, se predicaba el evangelio, se hacía cantata y todo lo demás. Termina la conferencia y se van. Entonces el último colectivo de Andacollo sale a las 10. Como a las 12 de la noche, me llama el director, me dice, despertate, dice. Pasó algo, dice, se les rompió el colectivo los chicos, dice, y hay 6 personas que te las tenés que llevar a Zapala. ¿Cómo que las lleves a Zapala? Sí, llevarlos en la camioneta, dice, una camioneta cabina simple, no cabina doble. Llevarlos, dice, y tratar de quedarte allá. Pero yo el otro día tengo que dar clase, el lunes le digo, no importa, quédate allá a dormir y venite después que termines de descansar. Bueno, está bien, me dieron la plata, el combustible y salí. 6 personas, de las cuales 4 iban atrás, cuando en aquel momento se podía cargar gente atrás. ¿Sí? Ahora no se puede cargar más gente atrás. Si ustedes ven alguno con los chicos atrás, no se puede hacer. Entonces fuimos de viajecito y íbamos lento. Y en un momento sale un auto de la nada, un Fiat Uno, chiquitito, no, un Peugeot 206, el chiquitito, y se cruzó de carril. Y la camioneta lo pasó por arriba, volamos, dio un trompo, quedamos todos enganchados contra el alambrado, cerca de un barranco. Pero quedó la camioneta enganchada literalmente con los alambrados. Si no fue el alambrado que tironeó, allá estábamos abajo nosotros. Salimos, yo el único golpe acá, con el volante, acá. Atrás, podés creer que hasta un bebé llevamos y nadie se lastimó. Las 2 personas que venían acá, el pastor de Zapala y la otra persona que venía, que era una señora mayor, cuando a mí me pega así, yo atino a hacer así, detengo a la señora, pero justo entra una varilla de esas ¿qué usan los alambrados?
había un postrecito chiquito, había penetrado la ventana, el vidrio de la camioneta, y le había quedado acá al hombre. Cuando paramos, hizo así, y estaba acá. Literalmente el Señor la paró ahí. Porque si seguía para adentro, no sé qué hubiera pasado. Todos llorando, yo traté de abrir la puerta, estaba cerrada la camioneta, así que traté de abrir, salí medio por la ventana. Y al principio es como, no sabes qué pasó porque estás tonto. Algo nos sacudió a todos. La pregunta era, veníamos de una conferencia. Veníamos de predicar el Evangelio. Veníamos de un montón de cosas. El director no se enojó conmigo, se terminó enojando con la persona porque la persona estaba borracha. Resumiéndola, estaba borracha, le habían sacado un cajón de cerveza en el vehículo, adentro. Y encima le quedó partido el brazo en tres, porque la camioneta pasó por arriba. Y no pudo recuperar nada, perdió todo esa noche el director. Porque era su camioneta, perdió todo. No, la camioneta cuando cae se parte el chasis, porque imagínense, no te pasar por arriba un auto y caer, no estamos hablando de una... Y él se preguntaba enojado, ¿por qué? Si estábamos sirviendo al Señor, si estábamos haciendo las cosas, es más, una acción de buen samaritano, porque él le podía haber dicho, no tengo con qué llevarlo, esperen en el colectivo de línea que sale a las 8 de la mañana, el otro. Y sin embargo, por hacer un bien, la situación se dio y se terminó con todo esto. Ahora, muchas veces nosotros también nos enojamos cuando las cosas no salen como nosotros esperamos. Oramos para mejorar un trabajo y vemos que no nos sale. Oramos años por nuestra familia, por nuestros hijos, por tomar buenas decisiones y a veces las cosas no salen. Oramos por un negocio y decimos, Señor, que podamos, voy a poner algo vulgar, cambiar un vehículo y poder cambiar un vehículo nuevo y haces el negocio y ves que el negocio te salió mal. Y dices, pero Señor, yo oré. Muchas veces las cosas, como Jonás, terminamos enojándonos. Pero así como terminamos enojándonos, nos vamos muchas veces al otro extremo. Y rápido Jonás pasó del enojo a estar alegre. ¿Cómo puede ser? Estaba enojado, ¿no? Ahora se pasó a estar alegre. Y vamos a ver ahí justamente en el versículo 6. Dice el capítulo 4, versículo 6, y preparó Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase su malestar. Y Jonás, ¿qué dice? ¡Ay! Por fin lo vemos contento a Jonás. Enojado con Dios porque salvó al otro pueblo y ahora estaba contento, rebosaba de gozo. Vieron que él dice que se había hecho una enramada, ¿sí? Que es una tipo casita, y se había puesto a mirar que el niño se destruyera. Y sin embargo, Dios durante la noche o durante el día le prepara la enramada. Algunos dicen que es una planta de higuera, otros una calabacera con hojas grandes. Yo traté de buscar información y me dan las dos cosas como algo parecido. Ahora, fíjense en ustedes, él se alegró grandemente, dice ahí que se iluminó. Esta vuelta no de enojo, sino de alegría, de gozo. Estaba contento porque le había respondido y estaba jovial y dice, qué bueno que es el Señor para conmigo. Y poco le duró la alegría, porque dice a continuación, leyendo el versículo 7, pero al venir el alba, el día siguiente, Dios preparó un gusano, la cual hirió la calabacera, y se secó. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte otra vez, diciendo, mejor me sería para mí la muerte que la vida. Fíjate vos, versículo 7, un gusano hiere la calabacera, tan contento que estaba, tan lindo que es. No sé si ustedes alguna vuelta, en algún momento cuando hace mucho calor se han puesto abajo de una planta. Qué refrescante, qué confortante es. Si llegan a ir a misiones algún día, traten de pasar por debajo de las plantas de té. ¿Sí? Mi suegro tiene una que, vieron que la planta de té se mantiene chiquitita. ¿Sí? Pero esta no hubo tiempo de podarla porque no era redituable, no era económicamente redituable, entonces se hizo muy grande. Se quedó casi como un árbol. Ahora, vos te ponés abajo de la planta de té y sentís como si estuvieras al lado del aire acondicionado. ¿Viste? Cuando vos vas en el vehículo y hace esos días de calor y decís, vamos a prender el aire porque está bien pesado acá adentro.
Prendés ahí, se siente lindo. Para los que viajan al norte me imagino que saben de lo que estoy hablando, ¿o no? ¿Sí? Bueno, ¿viste? Cuando hace mucho calor y prendés el aire, decís, ahora sí se puede viajar tranquilo. Y vas tranquilito, cantando, comiendo, no sé, tomando mate. Bueno, te vas contento, cambio. Bueno, para él fue muchísimo tener una calabacera, un lugar donde estuviera contento, donde estuviera cobijado, y ver que a pesar de que él estaba esperando que Dios cambiara su decisión, Dios le preparó, ¿qué cosa? Una calabacera para que él estuviera allí. Entonces estaba contento, estaba muy alegre, pero le duró poco la alegría. Y no solamente por eso, sino por el viento solano y un sol radiante que lo sofocaba, lo leímos recién en el versículo 8. Es similar al viento sonda, como acá en la Argentina, el viento que abraza, corre, no solo por lo fuerte, sino por el calor. ¿Sí? 38 grados suele levantar y hasta más cuando el viento acá en Mendoza suele soplar ese viento sonda. Ahora, él se encontraba bajo esa situación. Y él estaba con deseo de ¿qué? Señor, dice ahí, vuelve a enojarse contra Dios y termina diciendo, según la NTV, me encantó esta frase, mejor es morir que vivir así. Yo no quiero vivir así. O sea, me diste algo que me lo sacaste el otro día. Y encima ahora me mandas un viento que me está dando con toda y me está hiriendo y ya lo contento se pasó así. Primera cosa, así dura la alegría en el mundo. Por eso la alegría es algo que viene de afuera. Y el gozo es algo que viene de adentro. Así vienen las cosas del mundo y se van. Y muchas veces nos ponemos contentos con cosas y decimos, Señor, gracias por todo esto. Y nos damos cuenta que viene de afuera. Por eso cuando el escritor dice, Pablo dice, sé vivir, cualquiera sea mi situación. Está hablando porque hay algo que lo motiva, que está adentro. Y vos y yo, si hemos entendido el mensaje de salvación y hemos creído en Jesucristo, quien mora en nosotros es el Espíritu Santo, que nos ayuda, a pesar de los momentos de dificultad, a estar con gozo. Por eso cuando leemos Hechos y encontramos que Pablo y Silas estaban en la cárcel, estaban los tipos que cantando. Ahora, a mí me gustaría ver si cualquiera de nosotros, después de 40 latigazos, después de maltratarte, de no darte de comer, de meterte en el cepo, ponerte cadena y meterte donde sale la cloaca de la cárcel, te pongas a cantar. Creo que más de uno de nosotros estaríamos rezongando. Y estaríamos gritando, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Te das cuenta? Las cosas del mundo pasan rápido. Ahora, la pregunta, ¿nos quejamos cuando perdemos comodidades? Recién decíamos, nos enojamos con Dios cuando no salen las cosas como nosotros esperamos. Y ahora, ¿nos quejamos cuando perdemos comodidades? Cuando no tenemos todo lo necesario, pero tenemos un propósito que cumplir. El otro día, la semana pasada, me contactó una persona de Zapala, que está yendo a visitar Piedra del Águila. Y resulta que se había ido de acá, pasó por acá, se había ido de Chile de vacaciones, y se olvidó el teléfono. Se olvidó en Finigan el teléfono. Entonces me dice, vos sabés que estuve buscando datos de quién, si había hermanos en ese lugar, y me pasaron tu número. Y yo le digo, ¿y a qué te dedicas vos? No sé, yo voy, estamos tratando de abrir un testimonio en Las Lajas junto con los chicos estos que vinieron, ¿se acuerdan? De Luca y Porcú. ¿Se acuerdan de ese grupo cuando vino Zapala? Que vinieron los hermanos Franco, que eran una multitud, y los otros que vinieron, que era el profe de Educación Física, y no me acuerdo el apellido, Porcú, pero no me acuerdo Andrés, ahí. Dice, estamos tratando de abrir un ministerio. ¿Y a qué te dedicas, boludo? No, yo arranco el fin de semana y me voy a Las Lajas, estamos ahí, estamos acompañando a la gente, hacemos reuniones y me vuelvo y después estoy acá en Zapala y así todos los días, todos los fines de semana. ¿No te suena parecido a alguien? ¿Que todos los fines de semana viajas? ¿Te das cuenta que muchas veces cuando entendemos qué realmente debe mover nuestros corazones, uno se pondría a decir cuántas comodidades tenemos como cristianos? Y no nos damos cuenta que a veces por no abandonar ciertas comodidades no llegamos a donde tenemos que llegar.
Fíjense en ustedes, Jonás salió de su casa, ¿se acuerdan? Hizo una buena paga para irse al otro extremo, volvió, pasó por el pez, tuvo que salir caminando, tuvo que sufrir ese tiempo de calor, tuvo que estar enojado con Dios porque no le salían las cosas como él quería, pero uno no se pone a pensar todas las cosas que tuvo que dejar. ¿Para qué? Para hacer lo que Dios estaba esperando que hiciera. Decíamos recién en el versículo que estamos tratando de aprender de memoria. Para que los que vivan, ya no vivan ¿para qué? ¿Sabes que cada vez que vivimos para nosotros mismos, nos sumamos de comodidades? Y a la hora de tener que hablarle a otros, no queremos dejar esas comodidades. ¿Pero está mal tener una casa? No. ¿Está mal llegar a tener un vehículo? No. ¿Está mal que nos tomemos unos días, hagamos vacaciones? Nadie está diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que muchas veces no estamos dispuestos a renunciar cosas que Dios está pidiendo que renunciemos para poder servirlo a Él. ¿Se acuerdan cuando el Señor les dijo a los discípulos, el que quiera ser mi discípulo, qué es lo primero que tiene que hacer? Niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sí. Por eso la alegría le duró poco al querido Jonás. Y fíjate lo que dice acá un comentario de la Biblia, el Diario Vivir. Jonás se enojó porque la higuera se secó, pero no se hubiera enojado por lo que hubiera sucedido en Nínive. Muchos hemos llorado por la muerte de un animal doméstico o porque se nos ha roto un objeto de mucho valor sentimental. ¿Hemos llorado por un amigo que no conoce a Dios? Es más fácil ser sensible a nuestros propios intereses que a la necesidad espiritual de las personas que nos rodean. Eso me viene a la cabeza cuando el profeta Ageo le escribe al pueblo de Israel, le dice, para lo que uno quiere hacer, corremos. Pero para lo que Dios nos pide, siempre decimos, no es el momento. No es el momento. Tal vez más adelante, pero ahora no es el momento. Más adelante voy a servir al Señor. Más adelante me voy a comprometer con Él. Vamos a seguir para poder ir dándole final. Ahora, capítulo 4 termina diciendo que Dios tiene la última palabra. ¿Vieron que los últimos dos versículos, el 10 y el 11, habla del Señor? Dice el versículo 10, y dijo Jehová, tú tuviste lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste y no hiciste crecer, que en un espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. ¿Y no tendré piedad yo de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 almas que no saben discernir entre lo que la mano derecha y la mano izquierda y muchos animales? Dios termina poniendo la última palabra en la vida de Jonás. Y fíjate lo que vamos a aprender. La lección de Jonás. ¿Cuál fue la lección de Jonás? Primero, mostrar preocupación por la vida de las personas. Pregunta, ¿dónde estaba la preocupación de Jonás? ¿Que había perdido qué cosa? Y la lección de Dios se le dice, vos te preocupaste por la calabacera. Te enojaste. Te pusiste mal. Y sin embargo, no te pone mal la vida de las personas que están sufriendo. O de los niños que están naciendo bajo ese entorno. ¿Ustedes se han puesto a pensar lo que era para un niño ver la sangre? Ver a las personas clavadas. ¿Se acuerdan que hablábamos que las estaqueaban y las dejaban colgadas? Ver las pieles sacadas de las personas colgadas sobre los muros. Una generación que se levanta mirando eso, sabiendo que ese es el estilo de vida que le espera cuando sea grande. ¿Y cuántos chicos hoy ven en su casa? Sus padres que se drogan, que se alcoholizan, que golpean el uno, que golpean al otro, que tienen armas. ¿Cuántos de nosotros a veces no miramos eso? Y no lo digo por ustedes, lo digo por mí. A veces no miramos lo que pasa a las personas. A veces no nos corremos el velo para decir, wow, si por Él murió el Señor Jesús,
¿Cómo no tengo que tratar de llegar a esa persona que está en ese lugar? Mostrar preocupación por la vida de las personas. Y lo más importante, que la misericordia extiende puentes. El nexo entre Dios y Nínive, ¿quién era? Jonás. El nexo entre el cielo y la tierra, ¿quién fue? Jesús. Y el nexo entre ese mundo que está ahí afuera y Dios, ¿sabe quién es? Nosotros. Somos nosotros. Si hoy tuviéramos que encontrar el rollo de Jonás, miren que los pergaminos se solían enrollar así, ¿no? ¿Sí? Así, al medio. Y si tuviéramos que abrir el rollo, saldría el mensaje que nos compartió Leandro la otra vez. Las salvaciones de Jehová. Si ustedes se ponen a mirar el versículo, que lo puse ahí, capítulo 2. A ver. Capítulo 2 y versículo 9 dice: mas yo con voz de alabanza ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí. ¿Y qué dice? Las salvaciones de... está en el medio. Capítulo 2 y versículo 9 está en el medio. Y ahora fíjate en esto. Chicas, rápido, no hagan tanto. Estas chicas son muy populares. Y eso que hay varios que también tocan por ahí otros instrumentos, que no voy a decir quién. Pero las salvaciones de Jehová, y fíjate lo que dice Apocalipsis, el capítulo 7, versículos 9 y 10. Después de esto dice: miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: ¿qué cosa? La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Apocalipsis capítulo 7, versículos del 9 a 10. ¿No parece el cántico que están diciendo lo mismo que decía Jonás? ¿La salvación de quién es? Es del Señor. Ahora yo quiero que presten atención a los detalles. No dice la cantidad de gente. Dice una multitud. Juan, que está en el cielo, y mira lo que le está revelando el Señor, mira que había una cantidad de personas. Y no solamente que había una cantidad de personas, habla de naciones, habla de familia, las tribus, habla de pueblo, habla de lenguas. 8.000 millones de personas hay en el mundo. ¿Cuántos dialectos hay? No me digas. Yo conozco 2. El español, el cordobeño, que ya no lo hablo más, ¿sí? Y podemos hablar de otro idioma, el inglés. Pero quiero que veas esto. Dios nos envía a nosotros a ese mundo. Dios nos envía a nosotros a llenar ese cielo con personas. No importa la lengua, no importa de qué nación, no importa su condición social. Hasta hace unos tiempos atrás, cuando iba a la escuela 104, escuchaba a los chicos que decían, no sé ahora, ¿sí? Hace 3 años que no voy, pero cuando yo recién ingresé, ellos se decían que ellos eran los, disculpen la palabra, no quiero ofender a nadie, chetos. Y cuando hablaban de la 341 decían los negros. Yo no sé si hoy se sigue manejando ese vocabulario porque en la otra escuela no estoy. De este lado es como que nunca escuché eso. Ahora, ¿saben lo que yo voy? Que tenemos que trascender las barreras. Ayer empezamos a trabajar en lo que es la platea. Bueno, no trabajamos en la platea. Pusimos unos postecitos, ¿sí? Y comimos algo rico que nos llevó a la vida. Pero ese no es el fin. Ese es el medio. Ese es un medio para que un lugar y la gente identifique dónde poder ir a buscar a Dios.
Pero ¿saben qué? El objetivo principal son las personas. Por esto murió Cristo. Para que ya no vivamos para nosotros. Ay, pero yo quiero hacer un montón de cosas. ¿Sabes que cuando vos pones todos tus planes al Señor, cuando vos le das prioridad a los planes del Señor, el resto de tus planes se cumplen? Pero ¿sabes cómo se llama eso? Creer en el Señor. Vieron que terminamos el devocional La vida de José. ¿Sí? Y con esto termino. Vieron que José termina diciendo, Jacob termina diciendo de José: yo le pedí a Dios que por lo menos pudiera ver tu cara. Y hoy dice, no solamente te vi a vos, dice, sino que he visto a tu descendencia. Está hablando de Efraín y Manasés, que después los bendice y cruce la mano. ¿Saben cuál es la enseñanza de ese solo versículo que dice ahí? Es que el Señor nos da más de lo que nosotros entendemos, si estamos dispuestos a confiar en Él. Cuando a Jacob lo fueron a buscar, ¿qué dijo él? Yo no creo nada. No voy a mandar ni a mi Benjamín, no lo voy a mandar. Y se fue quedando sin comida. Y cuando le apretó la panza, ¿qué tuvieron que hacer? Bueno, basta ya, dijo él. Eso dijo. ¿Prestaron atención a esa frase? Basta ya, dice. Vamos a ver a José. No lo creía, pero en el momento que lo creyó, toda su vida fue cambiada. Y obtuvo lo que él quería, ver a su hijo y ver ¿qué cosa? La descendencia de su hijo. Si nosotros queremos ver una iglesia grande, tenemos que empezar a ver las cosas como Dios las ve. Empezar a cambiar. Empezar a llegar a las vidas. Pero yo no les sé hablar de Cristo. Contá lo que el Señor ha hecho en tu vida. ¿Qué mayor testimonio que ese? Podés dar cátedra, porque a vos, en tu vida llegó el Señor. Y donde vos estás, tenés que ser sal y luz. El Señor tuvo la última palabra. El Señor en la cruz tuvo la última palabra y dijo, consumado es. Vamos a celebrar la cena del Señor. Recordemos lo que Él ha hecho por nosotros, pero volvamos a ponernos acá. Que no solamente se trata de edificar una iglesia, un edificio, no solamente se trata de tener todo lo necesario, se trata de que nosotros podamos vivir para el Señor. Padre, te damos gracias por darnos este día. Gracias por la bendición de ser tus hijos. Gracias, Señor, porque nada más preciado que la salvación. Jonás no entendía, Señor, que tu misericordia trascendía barreras. Y nosotros tenemos que aprender a entender que la misericordia trasciende barreras, extiende puentes y abre la posibilidad de que otros te conozcan a ti. Por eso, Padre, cuando venimos a celebrar estos símbolos, Señor, como parte de la salvación que hemos recibido, entendemos, Señor, que sufriste tanto en la cruz. Y tu principal objetivo fue la vida de las personas. Señor, ayúdanos a cambiar. Ayúdanos a pensar como tú piensas. Ayúdanos a valorar, Señor, la eternidad que tenemos delante de nosotros. Y, Padre, que podamos ver una generación que se levanta creyendo en el mensaje, creyendo en Jesucristo, pero viendo que el Evangelio es real. ¿Dónde, Señor, lo van a ver? Si no es en nuestras propias vidas. Oramos, Señor, y pedimos de tu bendición. Gracias por participar de estos símbolos. En el pan recordamos lo que sufrió el Señor, su cuerpo quebrado, su cuerpo lacerado, su cuerpo entregado allí en la cruz por nosotros. Bendícelo, Señor, bendice nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.